Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. ¡Te esperamos! David danzaba delante de la presencia de Jehová. Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que saltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Y la 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 la. Y la 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 la. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que saltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más vil por causa de Jehová.
María, yo avanzaré y me gozaré en ti, Señor. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi Rey. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi Rey. Ante ti con gozo celebraré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Grito de júbilo. Que Dios los bendiga a todos. ¿Cómo andan en esta noche, tarde-noche? ¿Bendecidos? Bueno, me alegro. Sean bienvenidos en esta oportunidad a esta 10ª entrega. Usted sabe que el número 10 es el número de justicia. Amén. Y esta es la 10ª entrega de esta escuela de liberación, donde hemos tocado muchos temas hasta el momento. Gracias a Dios. Son muchos temas de capacitación, de enseñanza, de reeducación. Nuestra mente tiene que ser reeducada, tiene que ser rehabilitada, ¿verdad? Y en eso estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Y el tema que hoy vamos a estar tocando tiene que ver una vez más, porque cada una de las zorras, nosotros hemos denominado a este estudio de una parte en adelante las pequeñas zorras, y cada una de las zorras que vamos a estar observando, que son aquellas justamente que comen la viña para que no produzca fruto, sepamos que si estas zorras forman parte de nuestras vidas, es muy difícil producir frutos, porque las pequeñas zorras son las que comen cuando está por dar fruto. Recuerde ese principio, desde el principio hasta el fin. Y hemos hablado de murmuraciones en la primera, miedos en la segunda, en la tercera, la mentira. Y todas estas que hemos visto, al igual que la que hoy vamos a hablar,
han sido y están plenamente relacionadas con la parte emocional. Acuérdese que el mundo exterior es aquel que quiere que justamente estas zorras que están escondidas dentro nuestro, porque no están afuera, cuando yo murmuro sale de mí, cuando yo tengo miedos aparece en mí, cuando yo uso la mentira como una herramienta está dentro mío, y lo que hoy vamos a ver que también está dentro de nosotros. Lo que pasa es que a veces puede estar siendo manifiesto o a veces puede estar controlado, como dice la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para eso el Señor nos dio un espíritu y nos dio dominio propio. Amén. Mientras que nuestras emociones y nuestras acciones, es decir, las emociones generan siempre acciones, ¿verdad? Mientras que estas emociones se produzcan en acciones y esas acciones estén dirigidas a la obediencia a la carne y no al espíritu, es un problema. Ahora, lo que vimos hasta aquí, tanto la murmuración como el miedo y como la mentira, tienen mucha diferencia con lo de hoy. Hoy vamos a nosotros a tocar el tema que es la ira y la contienda. Y yo hoy, mientras que estaba reflexionando en la enseñanza, yo decía, lo que hemos visto, murmuración, miedos y mentiras, a veces no es en el mismo instante, sino que pasa un proceso, la murmuración se da a conocer después, los miedos se manifiestan en ocasiones X, las mentiras a veces pasan mucho tiempo hasta que salen a luz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la ira y con la contienda? Es así, rápido, es manifiesto en el momento. Entonces, esto me llevaba a pensar y a poder hablar con autoridad y decirle que lo que hoy vamos a tocar es mucho más destructivo que todo lo que vimos, porque tiene una reacción inmediata. La contienda estamos bien y al ratito se saltó un problema y se acabó la relación. Mientras que la mentira, bueno, queda encubierta hasta que no se descubre, los miedos, esas cosas. Entonces tenemos que entender de que hay principales zorras y hay zorras que son aletargadas. Entonces nosotros tenemos que aprender que lo que es principal lo tenemos que dominar al instante y tenemos que estar prácticos en eso. Si nosotros no estamos prácticos en esas cosas, vamos a caer en el enredo, y es que lo que pasa siempre, que cuando se manifestó una ira o una contienda, después tiene que pasar un tiempo para poder estar restaurando todo eso. En cambio, con lo que hoy vamos a hablar y con lo que vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos principios, ciertas cosas que son detectables antes de que venga la ira, antes de que acontezca la contienda. Y está en nosotros, nuevamente les digo, para que eso no se exteriorice, para que eso sea dominado a tiempo. Amén. Quizás algunos de los que estamos aquí, los que nos escuchan, pueden haber estado identificando en su vida largos periodos de broncas, de impotencias, de contienda y de tolerar. Vio cuando dicen, bueno, no aguanté más, exploté. Eso justamente es algo que estaba encerrado y que tenía que ver con algo que era la ira, que se fue acumulando, que se fue guardando, se fue conteniendo, hasta que, claro, nada se puede contener si no está dominado por el Espíritu Santo. Cuando vos querés contener la ira con tu carne, olvídate, fracasamos. Cuando vos querés contener la contienda con medios naturales, el medio natural es perentorio, pero lo que viene de parte de Dios es eterno. Entonces, tenemos que aprender a aplicarle a nuestra vida los elementos que vienen de parte de Dios, que van a dar el resultado hoy, mañana y siempre. Entonces, que hoy, por la gracia del Señor, podamos entender estas cosas y decir, bueno, yo debo tener una aptitud que gobierne sobre eso que está sobre mi vida. Ya te dije, no hay ira y no hay contienda si no está encerrado dentro tuyo. Amén. Hay un pensamiento, vio que muchas veces se lo manda cuando está la gente con contienda, con ira, generalmente a los niños, ¿verdad? Los mandan ¿a dónde?
al psicólogo. Vio que la escuela pasó cualquier cosita, bueno, psicólogo. Y bueno, hay uno que le dicen el padre, como nosotros tenemos nuestro padre Abraham, la psicología tiene su padre que es Sigmund Freud. Sí, Sigmund Freud. Se escribe Freud, que es el creador del psicoanálisis. Yo le voy a decir, no lo tome porque no es bíblico esto, pero bueno, es el conocer de este hombre que ha tratado muchos casos y bueno, en forma coincidente, él pudo llegar a una conclusión, que el ser humano, escuche bien por favor esto, el ser humano y las personas que sienten ira es, por lo general, aquellas personas que tenían carencias de amor. Mire usted, esta es una conclusión científica, porque es una medicina, es una parte de la medicina, no es una medicina con medicamentos, pero es una medicina que se estudió, que bueno, el gran concepto que él saca es que las iras son productos generalmente de falta o carencia de amor de las personas que han tenido. Entonces, las necesidades de ese amor y de ese cariño es que la hacen sentir insatisfechas. Y cuando la persona se siente insatisfecha, hay una reacción. Y esa reacción es generar para que el otro le dé lo que le falta a ellos. Es decir, en otras palabras, hay muchas de las iras que se producen que es un llamado de atención. Yo cuando veo a algún niño que está manifestando algo, es porque algo el niño quiere manifestar. No lo sabe expresar, no lo sabe decir, y a veces lo hace rompiendo cosas, pegándole aún a los seres queridos, ¿verdad? Es la forma de reclamo, es una insatisfacción, ¿verdad? Pero bueno, no es bíblico, ya le digo, pero Freud dice que esto ha venido como consecuencia en los estudios que él ha hecho, como consecuencia de la falta de cariño y la falta de amor. Amén. O sea que nosotros entendemos que bíblicamente el amor es el que cambia todas las cosas. Así que no puede, capaz que no está tan alejado el hombre. Y el símbolo de amor que nuestro Señor Jesucristo es el que transforma todas las cosas. Donde vos tenés una contienda, le pones amor, se acabó la contienda, ¿sí o no? O sea, podemos entender que muy posiblemente, este pensamiento, esta conclusión que llegó Sigmund Freud, no es nada más ni nada menos que un correlato con la palabra de Dios. Te voy a dar algunas definiciones para después entrar en la parte bíblica de lo que es la ira, la contienda. La ira es una emoción, les vuelvo a decir. Todas estas cosas que estamos viendo no son producto del espíritu, son producto de la carne. Las emociones son producto de nuestra carne. Nuestra carne responde a las emociones. Amén. Entonces, la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos. Es decir, no hay ira positiva. No hay ira... vamos a ver eso. Que puede llevar a actos incluso de violencia. Hay gente que cuando se enoja es muy, pero muy violenta. Pegadora, contestadora, agresiva. Hay muchas manifestaciones violentas. Está presente en cualquiera de nuestras acciones y puede surgir por diversas circunstancias. Un conflicto laboral, personal, un trato injusto, un trato irrespetuoso, levanta la ira. Me faltaste el respeto y te pone en ira. Una frustración a veces por no lograr algo. ¿Cuánta gente se autocastiga? Es una ira contra sí mismo. No lo logré, y me castigo. Entonces, hay iras que son exteriorizadas hacia otro, pero hay iras que son propias. Y aquí estamos viendo algunas de las clases de iras, ¿verdad? En estos casos la ira puede ser leve, como un disgusto momentáneo,
O, escuche bien, se puede transformar no en algo momentáneo, sino que en algo que puede ser de mucho tiempo. Y ese sentimiento muchas veces produce, escuche bien, rencor y odio, que es un nivel elevado. A veces cuando yo escucho la expresión yo odio, es decir, no, estás hablando, pero de la raíz propia de Satanás. Si hay alguien que odia a Cristo es Satanás. Es decir, el rencor, ¿verdad? La persona rencorosa no perdona, no olvida, siempre está allí. Bueno, ¿y eso qué es lo que hace? Por eso es decir, generalmente las personas que no reconocen su rencor, cuando hay una discusión, una pelea, siempre sale eso, porque nunca fue entregado, nunca fue tratado. Entonces, no reconocemos el rencor porque no lo tenemos como algo nuestro, pero si quedó guardado en el receptáculo de nuestro corazón, en nuestra vida, está ahí a mano para agarrarlo y echarlo en cara nuevamente. Entonces nos estamos dando cuenta que aún a veces alguno que dice, no, yo no soy rencoroso, pero tenés cosas guardadas en tu corazón que es a largo plazo, que están ahí, en cualquier momento las manoteo y en cualquier momento te lo hago recordar. Amén. Son formas de ira, te voy hablando, vamos. La ira se apoya en otros sentimientos como el enojo, el enfado, molestias, rabias, levantar en cólera, el odio, que recién lo acabamos de decir, rencor. Los celos es una forma de envidia, es una forma de contienda. Usted sabe que la palabra contender, hay uno de los significados que es competir. Y el celo con la otra persona te lleva a una competencia que hace una contienda en definitiva. No es que estás contendiendo para demostrar que vos... No. Estás contendiendo de tal manera que estás compitiendo y eso es producto del celo. ¿Se acuerda que cuando dijimos que hay demonios que no trabajan solos? Entonces, una persona celosa tranquilamente puede estar entrando en una contienda, puede estar entrando en una competencia, muchas veces por una amistad, otras veces por un novio, una novia, a veces por un ser querido, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Se entra en una competencia, a veces por ahí a ver quién es el que viste mejor, y vos no te das cuenta, pero es un espíritu de contienda. Es una forma oculta de contienda que no es beneficiosa. Acuérdese que, claro, capaz que por ahí vos decís, yo contiendo sin darme cuenta porque quiero ponerme lo mejor, quiero mostrarme de la mejor manera. Hay gente que se engaña, y el otro día hablamos del engaño y la mentira, que hay gente que se engaña a sí mismo para simular algo que no es. ¿Qué está haciendo? Está compitiendo. Está queriendo mostrar una faceta que no le es propia. Entonces, alguien que quiere mostrar algo que no es propio no puede sostenerlo en el tiempo. Amén. Entonces, es un problema, porque esto te va a llevar a una frustración. Entonces, esa frustración, si no se controla, es decir, no lo tengo que controlar cuando tengo la frustración, lo tengo que controlar desde el principio. ¿Por qué tengo que competir? ¿Por qué tengo que querer demostrar más que el otro? ¿Por qué tengo que hacer, iglesia? Hay temas que están muy hilados finos, que nosotros tenemos que identificarlo, porque nos hacen tener una vida amargada, nos hacen tener una vida deficiente, por debajo del nivel de bendición que Dios quiere, y tiene que ser tratado a tiempo. Amén. El mejor psicólogo que tengo, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro filtro, la palabra de Dios es nuestro mejor psicólogo, la palabra de Dios es la que nos alinea, la palabra de Dios es la que nos ama, y la palabra de Dios es la que nos da destino de cielo. El psicólogo te puede dar una ayuda momentánea y transitoria, pero el único que me da destino de cielo es la palabra de Dios. ¿Se entiende eso? ¿Cuántos quieren ir al cielo acá? Amén. Entonces busca el mejor psicólogo que está dentro de la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios, y a su nombre. Amén. La ira, bueno, les dije, el celo, la envidia, bueno, son medios parientes, ¿verdad? El desprecio, la antipatía. Hay gente que con cierta gente es antipática por contienda nada más. Y no se entiende.
Ya vamos a ver algunos versículos bíblicos donde dice el Señor cuál tiene que ser el carácter de los hijos de Dios. Impotencia, furias, bueno, generalmente todo eso produce resentimiento e irritabilidad. Irritabilidad. Amén. Así que estamos en ese espíritu. No hay dudas que esto tiene que ser controlado. Mientras que haya un descontrol en estos sentidos, los resultados nunca pueden ser buenos. Tiene que ser controlado para evitar los conflictos. Entendamos que todo conflicto, ¿verdad?, viene por algo que no fue controlado, ¿verdad? Para eso, una de las cosas que uno tiene que aprender es a cambiar y poder empezar a ser respetuoso. Ah, pero pastor, a mí no me respetan. Sélo tú. Pero me tienen de tonto. Ser respetuoso. Porque es un principio de Dios. Ya está. Evitar pensamientos negativos y de venganza. Hoy tocamos este tema, ¿verdad? De los pensamientos que por causa de una contienda se convierten en venganza. Ya me la va a pagar. Y hay una venganza muy disfrazada de espiritual. Que es cuando te defraudaron, ya Dios va a arreglar contigo. No te animás vos a decirle que estás enojado, pero lo metés a Dios en el medio. Cuando Dios también está trabajando contigo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Muchas veces, alguno que quiso contender conmigo me tiró un versículo bíblico para pegarme un palo. Y bueno... Y sí, está escrito, no puedo decir que no está escrito, ¿verdad? Si vos querés utilizar la palabra para tu beneficio. Usted fíjese que muchas veces se utiliza en forma espiritual ciertas palabras, ciertos versículos, ¿verdad? Como para poder sacar la ira de uno. No, estamos equivocados. Estamos equivocados. Evitar pensamientos negativos de venganza que son destructivos o amenazas, ¿verdad? Ya... vio, como dirían, ya Dios va a arreglar cuenta contigo, ¿verdad? Ya vas a ver, ¿verdad? Es decir, no se lo podés decir vos y entonces lo metés a Dios en problemas. Y Él nunca está en problemas. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Identificar, y esto es importante. Si yo me doy cuenta que, porque hay muchas veces que la ira, no son que los dos están en ira. Es uno que está en ira. Y el otro ni se enteró que estaba enojado. Y el proceso lo está viviendo uno solo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios cuando nos pasa eso. Empezar a ver qué es lo que tanto me molestó. ¿Qué es lo que tanto me puso estar en esta condición con esta persona? Porque la otra persona capaz que ni está en ese sentido, ni está en ese espíritu, no le interesa. Y justamente... la ira, como bien digo, sale de uno y al otro ni le afecta. Pero bueno, estos son algunos conceptos, ¿verdad? La contienda, bueno, ya te dije recién que también se puede tomar como una competencia, y hay muchas formas de competir, ¿verdad? Y a veces se compite deslealmente. Amén. Pelea, riña, batalla, combate, lucha, una bronca, un enfrentamiento. Pero hay un versículo, y aquí vamos a entrar con la parte ya de los versículos, por favor. Más o menos hasta aquí se entendió la exposición de lo que significa esto. No se puede tratar espiritualmente lo que nace en las emociones. Tiene que ser tratado espiritualmente. Amén. O mejor dicho, no se puede dominar con carne lo que es carne. Mire lo que dice Efesios. Efesios hay un detalle maravilloso. Yo ayer venía manejando a la tarde, venía rumbo para casa, y ya, bueno, con el apóstol Juvenal habíamos puesto de acuerdo a ver qué era lo que íbamos a tratar de transmitir hoy. El apóstol Juvenal está trabajando y por eso no puede estar hoy, pero bueno, el trabajo lo hicimos en conjunto. Y venía manejando y Dios me trajo memoria, ni sabía dónde estaba todavía, un versículo que dice: airaos
pero no pequéis. Y dice así. Entonces, mientras que estaba yo allí, yo digo, wow, Dios nos dice que no nos vamos a irar. Pero hay un límite, que es pecar. Es decir, Dios dice, airaos, pero no pequéis. Que hay ciertas cosas que te van a provocar ira, que te van a provocar bronca, pero identifiquemos el límite de lo que es airarse y llevar eso al pecado. Entonces, la pregunta que le hice al apóstol fue esta, le digo, ¿cuál es el límite? Porque en definitiva, el pecado es una rebelión contra Dios. Entonces, cuando yo transgredo el límite de donde yo ya dejé de estar solamente enojado y le pongo venganza, le pongo revancha, maldigo con mi boca, ejerzo violencia, exteriorizo de alguna manera mi bronca, mi enojo, mi ira. Es decir, ya ahí estoy haciendo una actuación que me involucra con el pecado. Entonces, ahí el límite es justamente que en el momento donde viene mi ira, que Dios dice, ¿podés airarte? Sí, hay cosas que te van a airar. Alguien que te defrauda, alguien que te engañó, alguien que te miente, ¿verdad? A los que queremos ser rectos no molesta, nos hace dar ira. Pero eso, dice el Señor, cuida con el límite. Llega hasta ahí, pero dice, no permitas que se convierta en un pecado. Dice, es más, el consejo dice, y que no se ponga el sol sobre vuestro descanso. O sea que lo tratemos de solucionar rápido. Di conmigo, hay que solucionarlo rápido las iras. Las iras no podés dejarla para solucionarla para mañana. Las iras no podés dejarla para solucionar la semana que viene. No, voy a estar con bronca toda esta semana y la semana que viene lo vamos a arreglar. No. Vas a tener una semana desastrosa. Vas a tener unos días amargados. Vas a tener unos días en donde en vez de que te vaya bien, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque la ira está encerrado dentro tuyo. Entonces no se manifestó. Entonces al no manifestarse, al no liberarte de eso, estás prisionero de eso. Y a veces no nos damos cuenta que hay ciertas cositas que las seguimos manteniendo un día y el otro día, y cuando lo agarre, y cuando hable, y cuando Dios me dé oportunidad. Y mientras que vos tenés eso en tu corazón, Dios no te va a dar oportunidad de poder hablar, porque vas a ir a terminar peleando. A mí me ha pasado cosas en donde había ciertas rispideces a nivel familiar estoy hablando, ¿verdad? En donde yo dije, bueno, tengo que hablar con tal persona. Y me iba embalado. Y no se daba para hablar. ¡Wow! Al día siguiente. Y me iba... Es más, mi esposa me dijo, ¿hablaste con fulanito? No, pero hoy lo voy a hacer. Y yo me iba embalado para hablar. Y ese día tampoco se podía hablar. Estaba... Pero ¿sabe qué era? En definitiva, no era que no se daba la oportunidad. Es que después me di cuenta que era Dios mismo permitiendo que yo tenga el gobierno de que el Espíritu Santo no me permitía, entonces yo no lo hacía. Porque al tercer día, cuando ya no era ese día o no era otro día, fui y ¿sabe quién sacó el tema para poder solucionarlo? No fui yo. Fue la otra persona. La otra persona me dice, José Luis, quiero hablar contigo por tal y tal cosa. A mí se me desplomó todo. Toda la bronca que tenía se me había ido. Pero había estado contenida durante 2 días en donde yo había maquinado hablar. Quizás si hablaba en esos momentos íbamos a terminar peleando. Pero como Dios tuvo sabiduría de contenerme en el espíritu, no permitió que mi ira se convierta en pecado. Porque yo iba a ir a hablar, pero en la carne.
porque era un tema a solucionar. No, es decir, yo no ignoraba que era algo que había que solucionar. Había que solucionarlo, pero no era como yo quería. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No sé si a vos te pasa, pero si te pasa, ven, empecé a pedir el gobierno del dominio propio del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre tus emociones. Cuando tú le des lugar al Espíritu Santo de Dios, muchas cosas que hoy están sin solucionar se van a solucionar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, mire acá, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27 dice así, ni deis lugar al diablo. Escuche, está todo relacionado. Comienza con que la ira, la bronca, la cual dice Dios es natural y la vas a poder tener, dice, controlala, sacala si podés durante el día, que no se te ponga la noche, pero no deis lugar al diablo. O sea, como diciendo, cuando hay una ira, cuando hay una contienda, es algo que está provocando y está gestando el otro. ¿Para qué? Para que peques. Amén, presta atención por favor. Es decir, lo que está haciendo el otro es llevándote a una contienda para que termines pecando. Entonces el consejo de Dios dice, no te metas en ese río, porque ese río te va a llevar al pecado. No te metas en esas áreas, porque tarde o temprano, si no lo sacaste, te va a llevar al pecado. Entonces, si nosotros entendemos que si tenemos dominio inmediato y controlamos para que ni se ponga al día, resolvamos acá. Fíjese que no está diciendo resolver con la otra persona, ¿Me entiende esto, no? Dios no está acá hablando de resolver con la otra persona. Dios está hablando de resolverlo acá, lo más pronto posible, antes de que se ponga al día. Resolvelo acá para que ahora sí, una vez resuelto, no caigas en pecado. Mire qué tremendo que es esto, ¿verdad? Ahora, el verso 29 al 32 del mismo Efesios 4 dice esto. Para que veas, te da algunas herramientas para que no caigas en el pecado. Dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Qué es lo primero que salen de nuestra boca cuando hay ira? Palabras corrompidas. Dice Dios, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, para que no caigas en pecado. Amén. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Escúcheme por favor, presta atención. Dios está diciendo que no pongas palabras corrompidas en tu boca en los momentos de ira, sino que pongas palabras necesarias para la edificación. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? En el medio de la ira ponemos palabras corrompidas, amén, palabras de maldición, palabras que ejecutamos contra la otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos vaciarnos nosotros y no nos damos cuenta que no estamos utilizando el vocabulario de Dios para la necesaria restauración. Y Dios dice necesaria. Es decir, Dios es el Dios que quiere restaurar las relaciones. La ira es destructiva. Y a su nombre. Es más, dice, sino que la buena para que la necesaria edificación. Quiere decir que la ira destruye. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos.
Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Mi sueño es grande, porque mi Dios es grande. Oh, mi fe es tan grande, porque mi Dios es grande. Oh, y por eso canto, porque te quiero tanto. Por ti es posible que exista tanto amor. Ay, 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 Jesús. Ay, 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 Señor. Ay, 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 me quemas con tu luz. Ay, 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 Jesús. Ay, 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 Señor. Bendiciones para todos en esta nueva mañana. Bendiciones. Audiencia de Cadena Vida Uruguay, los bendecimos en este nuevo día, lunes 22 de marzo, y así de esta manera comenzamos alabando a nuestro Señor. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Líneas telefónicas 2406-8998 y 094-4711-00, y así alabemos en esta mañana a nuestro Señor. Por ti es posible que exista tanto amor. Ay, 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 Jesús. Ay, 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 Señor. Ay, 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 me quemas con tu luz. Ay, 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 Jesús. Ay, 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 Señor. Tú que moriste por nosotros en la cruz. Es así, audiencia, nuevamente junto a ustedes, alabando a nuestro Señor, exaltando su nombre. Cristo vino a nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Así comenzamos este día. Oremos, audiencia. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te amamos y te bendecimos, Señor. Bendice, Señor, a toda la audiencia de Cadena Vida Uruguay en este nuevo día lunes, día de empresa, día de los diferentes negocios, Señor, donde tú los colocarás en alto, Padre de la gloria, y la abundancia entrará en ellos. Dios mío, hay emprendimientos, Padre, hay emprendimientos que presentan tus hijos en esta mañana, Señor, pero tú enviarás esos beneficios, Señor. Padre Celestial, tu palabra dice que nos pondrás por cabeza y no por cola, Señor. Ahora está sobrando tu Santo Espíritu sopla, amasita namar, tu Espíritu sopla en este día lunes, Señor. Padre Celestial, esa liberación fluye, liberación en este nuevo día. Padre, ya está
estás tocando, mi Señor. Padre, estás tocando a ese empresario, a ese comerciante, Padre, para que tu presencia inunde las diferentes empresas, Señor. Padre de la gloria, mi Señor. Padre celestial, ahora, Padre, bendice, mi Señor. Hay proyectos, Padre, que tú levantarás. Amasita, Namadi, y ahora recibe, porque lo que está por debajo, Dios lo colocará por encima, Ramasima, Namadi. Padre amado, mira cuántas vidas se inclinan sus rostros en esa mañana, por diferentes causas, Señor, pero es tu presencia, es tu poder, Señor, que está fluyendo, Señor, para darle la victoria, Padre. Sueños que se realizan, Señor, a mi Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor, que sea un milagro, la audiencia esté recibiendo ese milagro, Señor. Amasina, esa madre que intercede por sus hijos, Señor, aleluya, por los emprendimientos de ellos, Padre. Sabemos que hoy verán tu gloria, Señor, Padre celestial, aquellos que esperan que las puertas se abran, Señor, tú lo haces, Padre. Padre celestial, hoy tú abres esas puertas, hoy tú los beneficias y en gran manera, Señor. Padre celestial, vuélvete en amistad conmigo, dice el libro de Job, vuélvete en amistad y tendrás paz y echará la aflicción de tu tienda, Señor. Grande y poderoso eres, Ramasima, recibe la presencia del Santo Espíritu de Dios en esta mañana. Levanta tu mano y recibe. Decí, Señor, yo recibo tus beneficios. Oh, seré prosperado, Señor. A mi Padre celestial, yo recibo lo que viene de tu presencia. Mis manos lo reciben, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabemos al Señor. Pasa contigo, a él le interesa saber de ti. Es así la audiencia, vida en abundancia vino a darnos a nuestro Dios, para así dar testimonio del amor, justicia y paz. Romanos 14:17 dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios comenzó, aleluya, gloria, a hablar del reino de los cielos, de lo que se acercaba para los hombres. En Mateo 3:2 dice, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. En 2 de Corintios 5:17
Dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aleluya. Despojados del viejo hombre, despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre para poder percibir las cosas del espíritu. Audiencia de Cadena Vida, Él, aleluya, nos necesita. Dios nos necesita para ser esos canales, para que sus obras sean vistas en el mundo. Audiencia, somos propiedad de Jesús, somos templos del Espíritu Santo, pertenecemos al reino de los cielos y comenzamos a tener victoria sobre el pecado, porque este arrepentimiento, aleluya, ha traído a nosotros esa victoria que cuando estábamos en el mundo no la teníamos, pero ahora avanzamos en Cristo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Audiencia, ¡ay, qué tremenda es la palabra! Que nos da victoria sobre el pecado. Romanos 8:1 dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Esto nos hace vencedores, confirmando, aleluya, y afirmando a otros en la guerra. Vamos confirmando el nombre de nuestro Dios y vamos afirmando a otros para que crean, aleluya, gloria en nuestro Creador, en nuestro ayudador, que un día vino a nuestras vidas y hoy comenzamos a estar por encima, porque clamamos, nos sometiamos en su presencia y Él se levanta a favor de nuestras necesidades. Hijos libres somos, hijos libres, la gracia recibida, aleluya, iba confirmando, aleluya, que este era el unigénito, el Hijo del Padre, aleluya, y así, audiencia, ocurría lo que este reino tenía para los hombres. Él dijo, seguidme, y cuando él decía seguidme, allí estaba también la restauración. Amasada, se mueve el poder de Dios, aleluya. En San Juan capítulo 9 dice la palabra de Dios, esto hace, dice la palabra que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús dijo, me es necesario hacer las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y así el Señor nos ha dejado ese legado, audiencia, seguir mostrando sus obras. Hágame necesario hacer las obras del que envió, es necesario. Recuerda que Él te hizo para que hagas sus obras en medio de la oscuridad. Está creyendo la palabra, está creyendo, sigue humillando en la presencia de Dios, porque Él nos necesita. Tú recibiste ese arrepentimiento, nueva criatura, el nacimiento, todo nuevo lo hizo Cristo, todo lo pasado Él lo borró con su sangre preciosa. Padre, te amamos,
Mi Señor, llena con tu presencia a todos los que están allí, Señor, pegaditos al receptor, porque tú nos necesitas. Señor, ayuda esa vida, ayuda ese corazón, aleluya, para que esa palabra esté creyendo, que ellos puedan confirmar para afirmar, Padre, que tú eres el mismo ayer, hoy y con los siglos. Santo, poderoso, te amamos, te bendecimos, Señor. Mi Rey, mi Salvador, Dios Todopoderoso. Sé que estás tocando, Señor. Sé que están tocando, Señor. Sé que hubo oposiciones, Señor, pero el Espíritu Santo está obrando para que esa obra sea completa en Cristo Jesús, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador. Miércoles y viernes, Escuela de Liberación. Aleluya, 15 y 18 horas, recuérdalo, 15 y 18 horas, día miércoles y día viernes en 8 de octubre, 4186, los diferentes anexos. Nos unimos, audiencia, a la oración. Padre Celestial, te amamos. Señor, ahora. Ahora, Señor, tú estás haciendo tus obras, Padre, en esta nueva mañana, Padre, en aquellos que están clamando tu presencia, Señor. Tú harás esas obras, Padre, para que el mundo vea, Padre, aleluya, que tú eres el único Dios, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, en el cual pueden ocurrir esos milagros, Padre de la gloria. Y cuántos esperan ese milagro, Señor. Ahora, Dios, saca el fuego de tu presencia, desciende sobre toda la audiencia, Padre, soltando todo en bendición. Recibe la presencia del Espíritu de Dios, recibe el te va a envolver, Él está restaurando tu casa, Él está restaurando las áreas de tu vida. Recibe la pasiva namai, recata namasita namai, recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De sí, Señor, yo arrebato y tomo la bendición en este nuevo día. Amén y amén. Los bendecimos, audiencia. Shalom, shalom. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.